buscamos la manera que haya menos adolescentes criminales, o infractores en este caso, pero lamentablemente el tema de la norma no es suficiente o no es parte de la solución en este caso. Vamos a hablar de eso con Cristian Solano. Él es psicólogo clínico, especialista en delincuencia juvenil y exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Maranguita. Él ha sido director de Maranguita y también ha estado como psicólogo en muchos de estos centros de rehabilitación. Bienvenido, doctor Cristian Solano, a Exitosa. Buenas noches y gracias por la invitación. A tu disposición. Muchas gracias. ¿Cómo se puede sopesar, cuál es su análisis de esta ley que ya está en vigencia y que trata como adultos en términos penales a los adolescentes sicarios y que han cometido delitos muy graves? Gracias por la pregunta. Es una ley muy controversial, ¿no? Que ha generado polémica y debate. El tema sería darle un poco un análisis técnico científico a la norma, por un lado. Y segundo, pensar en lo siguiente, ¿no? Nos genera a todos mucho rechazo social ver que un adolescente, en vez de estar con la familia o estudiando, está delinquiendo. Entonces, en esa situación se piensa qué acciones hacemos para que esto pueda cambiar. Entonces, el marco legal propone esta ley, en este caso el Congreso, ¿no? El tema es que la ley carece de manejo técnico y sustento científico. Quizás habría que ver el tema más de fondo de por qué estos jóvenes, cometen esta conducta antisocial y llegan finalmente a hacer conductas tan violentas como sicariato, violación, homicidio. Ahora, el marco legal a nivel mundial refiere que el incremento de penas lamentablemente no disuade el crimen. Si bien puede generar alguna respuesta social de, no sé, pues, venganza, de reacción social, pero finalmente queremos pensar en lo siguiente, como país buscamos la manera que haya menos adolescentes criminales, o infractores en este caso, pero lamentablemente el tema de la norma no es suficiente o no es parte de la solución en este caso. Hay irrecuperables, hay mentes tan perversas, como nos han llamado aquí varios de nuestros seguidores y nos han dicho, hay gente que ya no cambia, hay gente que lleva el mal y hay adolescentes que son capaces de violar, asesinar, son sicarios y que ya la sociedad los debe desechar. Ahí es importante hacer un diagnóstico científico del problema. ¿Cuál es el perfil del adolescente infractor? En este caso encontramos lo siguiente. A partir de un trabajo científico se encuentran tipologías. 3 bloques diferentes. Un bloque de jóvenes recuperables, un bloque de jóvenes que son recuperables medianamente si reciben tratamiento o atención. Y sí es cierto, hay un bloque de jóvenes que son altamente violentos con unas pocas posibilidades de recuperación. Ahí estaría en este caso el sicariato y la violación. El tema es que hay una tipología amplia. Ahora, ¿qué pasa aquí? La norma obviamente se enfoca a toda la población. Entonces, la percepción social es que hay, diríamos, jóvenes altamente violentos, altamente irrecuperables. Entonces, esa redacción de la norma se justifica. Hacemos de repente una encuesta y de cada 10, imagino que 8 o 9 te dicen sí a la norma, porque se piensa que toda población es altamente violenta. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto en una evaluación? Hay, repito, tipologías. Jóvenes que podemos recuperar, según las respectivas condiciones. Jóvenes que quizás requieren una atención altamente especializada, psicología, psiquiatría, trabajo social, etcétera, y un grupo que sí, bueno, lamentablemente son estos chicos que son mediáticos, que salen en la prensa, que cometen sicariato, violación y que obviamente generan un repudio social importante. Entonces el tema es un poco ver el todo. Entonces, a estos chicos irrecuperables se les debería detectar y no dejarlos salir. Penas individualizadas. Claro, por ejemplo, hay que ver lo que dice la norma a nivel internacional. Hoy en día, por ejemplo, en Sudamérica, casos de este tipo que son altamente violentos, hay sanciones privativas de libertad que pueden ser entre los 10 hasta 15 años. Hoy en día en el Perú estamos en 10 años. De repente por ahí se puede haber revisado el tema de la norma. ¿Qué hacer con jóvenes altamente violentos que generan obviamente un rechazo social al respecto? Pero en este caso, ¿qué ha pasado? Se ha generado una ley que va a tipificar 43 tipos de delitos y están ahí incluyendo a todo tipo de población. Entonces es como que al final, por un grupo de jóvenes altamente violentos, todos los demás van a de alguna manera pagar los platos rotos. ¿Qué es lo que tienen? Y le pregunto esto porque usted es psicólogo clínico, ha estado en Maranguita como director y además ha pasado por el Departamento de Psicología Clínica durante 20 años. Sí. ¿Qué tienen en la mente estos chicos? ¿Qué hace que los chicos delincan? ¿Qué hemos hecho nosotros como sociedad para que estos muchachitos cada vez más jovencitos delincan? Porque ellos finalmente, lo tenemos claro, no son
sicarios porque se levantaron un día y decidieron matar a alguien. Alguien los induce, les pagan o son parte de una organización. Ujú. Correcto. Primero sería la pregunta clave, ¿cuál es el perfil de esta población? ¿Y por qué un adolescente llega a ser esta conducta tan violenta? Entonces, en una revisión académica, entrevistas, encuestas, se encuentra el perfil del joven. Por ejemplo, son jóvenes en este caso de la población que está privada de libertad. Un tercio de esta población ha tenido familiares, directos o indirectos, que son criminales. Entonces, si un niño nace en un hogar en el cual el padre es delincuente y la madre vende drogas, ese modelo social lamentablemente va a influir en su comportamiento y ahí la capacidad de diferenciar el bien y el mal es complicado. Otro factor, Es un círculo vicioso. exactamente. Otro factor, el consumo de drogas. Otro factor, ese niño o adolescente cuando ha tenido 11, 12 años ha dejado el colegio. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los padres en ese momento? Entonces, si no se trabaja la parte preventiva de raíz, lamentablemente esta norma castiga a los chicos actualmente 16, 17 años y luego los que vendrán más adelante será un ciclo vicioso. Y obviamente no hay un poco el tema de la solución del caso. Entonces, ¿qué se piensa al respecto? Para trabajar esta problemática se requieren 3 ejes importantes. Eje de prevención, ubicar a los niños actualmente que están en riesgo a futura delincuencia, ubicarlos y trabajar con ellos. Segunda línea, trabajar la parte de la justicia, lo que se ha trabajado hoy en día, el tema de las sanciones. Pensamos en una medida justificativa, justiciera y de sanción al respecto según sea el caso. Repito, sanciones violentas, pensar en penas, en este caso, en función a la tipología. Y tercero, el tema de la reinserción. Es decir, ¿qué hace el Estado una vez que sanciona? Esos jóvenes que están hoy día internados, llámese entre comillas presos, ¿qué tipo de atención reciben? ¿Cuál es el impacto del trabajo a nivel de atención terapéutica con esta población? Ahí habría mucho que trabajar y preguntarnos. También usted me habló de dejar el colegio, de deserción escolar. Ahí también no tiene que haber una Correcto. programas estatales para determinar qué niños, un seguimiento mínimo, Claro. qué niños son los que dejan la escuela, ¿por qué? ¿Qué pasó con estos niños? Porque si están en el círculo vicioso de los padres, delincuentes, drogadictos, quizás también son los padres no pueden hacer este seguimiento, quizás lo puede hacer el maestro. Claro, ¿ahí qué pasa? Hay que, por ejemplo, ubicar a estos jóvenes que han dejado el colegio, 10, 11, 12 años, y preguntarnos qué ha pasado, por qué ha habido ausentismo o deserción escolar. Y ahí se trabaja a nivel de la familia, del adolescente que es obviamente responsable y también a partir de lo que hace educación. En este caso, el Ministerio de Educación tendría que pensar qué acciones plantea para evitar que estos chicos obviamente dejen el colegio. ¿Por qué te digo esto? Los chicos llegan a privación de libertad y se encuentran jóvenes analfabetos, jóvenes con primaria incompleta o con secundaria, repito, que todavía no han terminado. Entonces, el colegio es su primer fuente de protección. Otro punto importante, la familia. Es decir, si encontramos el caso de alguna manera en tipologías delincuenciales o delictivas, la pregunta es cómo la familia puede colaborar con este punto de trabajo. Entonces, finalmente, el adolescente es responsable, totalmente de acuerdo, pero hay elementos claves que podrían incrementar o bajar, repito, las sanciones. Muy bien, entonces, ¿qué otras intervenciones de parte del Estado se podrían hacer? Porque también se ve que los centros de rehabilitación como Maranguita están llenos, hemos visto fugas y lamentablemente no tienen las condiciones Claro. para rehabilitar. Y Ujú. también otra de las intervenciones o lo que se propone es que dentro de donde están los mayores estén en otro pabellón los chicos. ¿Esto es bueno o es malo? Buena pregunta. Primero sería importante hacer un diagnóstico situacional del problema. Es decir, actualmente es una evaluación del sistema de residenciación del adolescente para ver lo que se hace bien, lo que se hace mal, lo que hace falta. De alguna manera el Estado tiene la responsabilidad no solamente de sancionarlos, sino de alguna manera que estén internados y ver qué posibilidad de recuperación existe al respecto. Ahí, por ejemplo, habría que hacer un tema claro, ¿no? Ver, por ejemplo, el tema de la infraestructura, el presupuesto, el tema del personal y ver quizás las respectivas condiciones de trabajo para esta población. Por ejemplo, un dato importante, ¿no? A la fecha, el país todavía no ha construido un centro juvenil para menores. Llámese una cárcel de menores. No existe. En Lima tenemos 9 lugares, a nivel de país, que son espacios acondicionados para esta población. Entonces, falta un poco el tema de la inversión en pensar en
el tema de la intervención con la población. Pero repito, ¿no? Trabajemos la prevención, la justicia respecto a las sanciones que sean apropiadas al perfil y un número 3, repito, la reinserción social. La reinserción social. La reinserción social se hace, pero una vez que la prevención es lo primero, la reinserción social es dentro del Claro, establecimiento. así es. Pero por eso yo le preguntaba, dentro del establecimiento tienen que haber más establecimientos. ¿Cuántos establecimientos se necesitan? Claro. ¿Cuánta población hay aproximadamente? A nivel de privación de libertad tenemos alrededor más o menos de 1.900 jóvenes y tenemos 9 centros juveniles. ¿Es suficiente? Diríamos que la capacidad de albergue ya ha sido sobrepasada. Entonces ya hay niveles de hacinamiento. Y algo importante que tú decías, tenemos que dividirlos por tipologías, por tipos de conducta antisocial y por edades. Por ejemplo, hoy lamentablemente un adolescente menor de edad está con un joven adulto. Y eso generalmente un nivel de riesgo importante porque genera el famoso contagio criminal o criminogénito. Además de eso, ¿qué pasa? Ya se cuenta actualmente la fecha con un anexo en el penal Piedras Gordas 2, donde los jóvenes altamente violentos ya son adultos y han pasado ese penal. Mira, es decir, en este momento ya hay jóvenes que, repito, han cometido sicariato, homicidio, que están en una cárcel, porque cumplieron la sanción de adolescentes, perdón, y han sido ya sancionados por medidas de 7, 8, hasta 10 años. Y pasaron a una Y pasaron cárcel. con penal en este momento. Están. Más o menos tengo el dato de 150 jóvenes que siendo menores de edad han cometido sicariato, violación, y como la sentencia es larga y son altamente violentos, han pasado de un centro juvenil a un pabellón de una cárcel de menores de Piedras Gordas. Y Hoy. eso debe ser. Así Diríamos debe que la ser. idea es que tienen que estar clasificados en función a las edades y, repito, los tipos de infracciones. Bueno, entonces está claro qué es lo que se debe hacer, qué es lo que pasa en el país y cuáles son los retos que tenemos que tener con los chicos. No todos son irrecuperables y es un problema profundo y de fondo. Muchísimas gracias a Cristian Lozano, psicólogo clínico, especialista en delincuencia juvenil. Muchas gracias por estar aquí.